¿Qué tenemos que ver en esta clase? Tenemos que ver, retomar, fíjense que venimos retomando temas que venimos dando, pero los damos más en detalle, ¿no? Bueno, tenemos que retomar aquella idea de que la partición patrimonial genera problemas. Tenemos que reconocer distintos tipos de acreedores y sus medios de protección, un poco esto que decía Agustín recién. Tenemos que ver instrumentos de mitigación específicos para la tercera relación de agencia que plantea la Ley General de Sociedades. Y vamos a tratar de vincular los problemas de sobreendeudamiento de la empresa con las teorías de estructura óptima de capital para los que están viendo finanzas. ¿Okay? ¿Qué características de las corporaciones vincula principalmente? Recuerden que la clase de la relación 1 de agencia vinculaba estas dos. La clase anterior de la segunda relación de agencia vinculaba estas dos. Y la clase de hoy vincula estas dos. Y la tercera relación de agencia de cara al mercado, particularmente a acreedores. ¿Ok? Este de los problemas de la partición patrimonial son lo que se han llamado el pecado original del derecho societario. ¿Ok? Que es lo que planteaba Hansman y Kragman al principio con separación de patrimonios, verlo más en detalle acerca de qué significa. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la clase de historia? Que veíamos, yo les conté un poco la historia del crédito, cómo estaban sujetos los distintos deudores a lo largo de la historia con respecto a sus acreedores, y dijimos, ¿por qué damos esto? Porque la creación de una sociedad implica una partición patrimonial de hecho, y la partición patrimonial implica que nos escapemos del principio de responsabilidad universal, ¿no? De que el 242, de que respondemos ante nuestros acreedores con todos nuestros activos. Entonces nos escapamos de eso. Bueno, eso genera incentivos, genera dos corrientes de acción y reacción distintas. Esto ya lo hemos visto, creo, ¿no? ¿Este gráfico? Creo que sí. Bueno, bien. Básicamente lo que decimos es que los acreedores personales y comerciales pueden agredir todos los tipos de bienes que estén en activo, artículo 242 Código Civil y Comercial. Una mejor representación, si son todos acreedores quirografarios, es decir, que ninguno tiene un privilegio, ustedes van a ver privilegios en actuación judicial el año que viene, tanto en el Código Civil y Comercial como en la Ley de Quiebras, pero sin privilegios, es decir, que estos todos están en igualdad de condiciones. La mejor representación de esto es esta otra en realidad, porque en realidad estos tienen derecho, cualquiera de ellos, a cualquiera de los bienes que están en el activo. ¿Okay? Esto a veces da la impresión de que estos se cobran, los verdecitos se cobran de los verdes y los azules se cobran de los azules. No es así. ¿Okay? Por eso planteamos esto. Bueno, ¿qué sucede con... Espera que se nos fue a cualquier lado. Ahí está. ¿Qué sucede con constitución de una sociedad? Un poco lo que vimos al comienzo de la clase de hoy. Cuando constituimos una sociedad, básicamente nosotros estamos trasladando una parte de nuestros activos en forma de aportes a una nueva persona jurídica. Es decir, estamos destacando, separando una parte de los activos para crear un patrimonio nuevo. Esos activos que nosotros vamos a aportar van a tener como contracara en el nacimiento de esa sociedad el patrimonio neto. Porque no, es muy difícil que haya pasivos, puede haber igual, pero típicamente va a tener patrimonio de otro lado y típicamente todo lo que va a ser de otro lado dentro del patrimonio neto va a ser capital social. ¿Ok? ¿Qué pasa? Espera que me fui. En realidad nosotros entregamos ciertos activos, ciertos bienes, ahora van a ser titularidad de la sociedad, y recibimos a cambio lo que llamamos la participación que decíamos hoy. Entonces, donde teníamos un rodado, ahora tenemos inversiones, pero cambiamos una cosa por otra. Cambiamos un derecho sobre el rodado por un derecho sobre la compañía que ahora es dueña del rodado. ¿Ok? A priori vale lo mismo ese bien. O sea, el bien que entregamos en comparación con el título de participación en la compañía. Entonces, si lo pensamos, ¿qué pasa? En términos de valor es lo mismo, pero hay otro sentido en el cual no es lo mismo. Entonces tenemos que pensar esto en términos de portfolio, ¿no? Ustedes ya cursaron o están cursando finanzas, ¿no? Algunos. ¿Hay alguno despierto por ahí? Matemática financiera. Finanza de empresa. No, todavía no. No, de empresas no. profe. Bueno, algunos creo que sí o no. Sí, profe, yo sí. Bueno. Esto es bien, digamos, Markowitz. Bien, teoría de portfolio.
¿Ok? Entonces, ¿el portfolio qué va a ser? Va a ser una mezcla de activos. Los activos para finanzas son básicamente, están caracterizados por este par, media y varianza. ¿Ok? Es decir, el valor y el riesgo asociado, digámosle. Bueno, uso esta terminología ¿para qué? Para que quede claro que si bien hay una variación en mi patrimonio que es solo cualitativa, porque mi patrimonio personal va a seguir valiendo lo mismo una vez que creo la empresa e integro los aportes, va a valer lo mismo que antes, porque lo único que hice fue cambiar un rodado por una acción que dice que soy dueño de una sociedad que es dueña de un rodado. ¿Ok? Entonces, en valor medio vale lo mismo, vale mi rodado. Pero ¿qué pasa? Implica un riesgo distinto para los acreedores. ¿Por qué? Porque una cosa es encontrarse acá dentro un rodado que está en el registro de propiedad automotor y que lo puedo embargar y llevármelo y venderlo en un mercado líquido. Y otra cosa es cuando vas a buscar el rodado, encontrarte con un papelito, una acción de participación en esta sociedad. ¿Ok? ¿Por qué? Si ese título de participación es una parte de interés, es decir, esta es una colectiva, ni siquiera la puedo vender. El acreedor eventualmente se va a poder embargarla y cobrarse los resultados que le lleguen al socio de esta empresa. Y si en el otro extremo es una acción, la va a poder vender. ¿A quién se la vende? ¿A quién le vende una acción de una sociedad cerrada? A nadie. Entonces el valor baja un montón. Entonces, si bien a priori el valor, este mu cero, el valor medio, digamos, la evaluación del rodado va a ser igual al del título de participación en la empresa, que ahora es dueña del rodado, el riesgo para el acreedor personal del socio es totalmente distinto, en un caso que en otro. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? A este le estás complicando la vida, al sacar este bien de tu patrimonio y creando una sociedad. Bien, ahí veo que respondían, gracias. ¿Está bien este punto entonces, chicos? Con la varianza de la situación 1, título de participación, mayor a la varianza asociada al rodado, ¿no? Estamos diciendo, fíjense que hoy mucho la clase es de dar cosas que ya dijimos, pero con más precisión, ¿no? Estamos teniendo un vocabulario más preciso para decir cosas que ya decíamos. Lo que estamos diciendo es cómo la partición patrimonial, que implica la creación de una sociedad, empeora la situación de mis acreedores como socio. Que es esto que está acá graficado. ¿Está claro? Bueno. Profe, una consulta con lo que dijiste recién. Viste, por ejemplo, en una sociedad colectiva, que si tenés una parte, una acción y eso, y nada, y parte de la deuda te toma eso, ¿se traslada la responsabilidad de la colectiva hacia esa persona que tomó la acción? ¿O No, pará. no sirve así? Pará, Agustín, que te leo, aguantame un segundo, te leo el artículo directamente, porque es verdad, lo vi muy por arriba, capaz que no. Aguantame un segundo. Tenemos que leer. Bueno, lo que tenemos que ver hoy es, muy brevemente, la sección es breve, es la sección séptima del capítulo 1 de la ley que se llama de los socios y los terceros. Y fíjense, el artículo 57 habla justamente de esto que estábamos diciendo recién, que es partes de interés. Los acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de interés, que es el título de participación del socio en la colectiva, ¿no? O en la sociedad de personas en general. Solo puede cobrarse sobre las utilidades y la cuota de liquidación. ¿Se acuerdan que decíamos que es el accionista propietario, que es el socio propietario? Es propietario porque es el titular de los derechos residuales sobre los flujos económicos de la compañía. El flujo anual, que es el dividendo periódico, y el flujo final, que es la cuota de liquidación. Entonces, ¿qué pasa? Yo saqué el activo de acá y lo trasladé a la compañía. Bueno, le compliqué la vida al acreedor. El acreedor es verdad, podía embargarme el rodado y ahora puede embargarme la cuota de mi título de participación, que es mi parte de interés en la sociedad colectiva. Ahora, a través del embargo, ¿qué va a poder cobrarse? A través de los dividendos o de la cuota de liquidación. Pero el bien no lo ve más. Eso es lo que estamos diciendo. Y guarda, Agustín, que no se transforma él en socio por tener prendada la acción. En este caso, la parte de interés. ¿Está bien? Ah, bien. Él sigue siendo un acreedor,
Nada más que me tiene capturada la parte de interés, ¿para qué? Para beneficiarse de los frutos, que en este caso son los dividendos o la cuota de liquidación, ¿hasta qué? Hasta que se cobre toda la deuda y ahí me libera la parte de interés. ¿Ok? Y ya no es más acreedor mío y yo sigo siendo socio de la sociedad. El tema, chicos, es que es muy distinto encontrarse como acreedor con un rodado o con un lingote de oro que encontrarse con una parte de interés de una sociedad colectiva que vos podés prendar. Te pegas un tiro como acreedor. ¿Okay? No cobras más. No ves más un dividendo. Digamos, no va a pasar eso de que el flujo acá entra por el dividendo. No, eso sí se no va a cobrar nunca un dividendo de esa sociedad. ¿Okay? Entonces, en la práctica te licúan el activo. Eso es lo que estamos diciendo acá nomás. Que guarda que todo bien, artículo 2 de la Ley de Sociedades, la sociedad es un sujeto de derecho, la partición patrimonial para fomentar la actividad empresaria, bomba de capitales, buenísimo. Esos son todos aspectos positivos económicamente de la nueva sociedad. Estamos viendo un costo, esto no es, como todo, tiene costo. Que me decían hoy, ustedes, creo que Joaquín me decía, bueno, che, pero si le robo mucho al accionista minoritario se da cuenta y me cobra más la tasa de la que me da. Es verdad, todo tiene costo. ¿Okay? Bueno, acá tiene costo esto también. Entonces, la creación de la sociedad tiene un costo. ¿Cuál es? Complicarle la vida a mis acreedores. ¿Okay? Porque le cambio la mezcla de activos que tienen ellos como garantía de sus acreencias. ¿Qué situación se encuentran? ¿Cómo terminan dialogando estos patrimonios? Ustedes saben que en las sociedades que presentan responsabilidad limitada, está pasando que hay dos grandes barreras, ¿no?, que separan definitivamente a los patrimonios. O sea, la partición patrimonial se perfecciona con estas dos barreras. Del lado de la sociedad, la persona jurídica. Y del lado del socio, la responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada en rojo impide que este rayo rojo penetre. Impide que los acreedores de la sociedad agredan los activos del socio. Y el blindaje de la sociedad, que es la personalidad jurídica en azul, impide que estos rayos azules penetren, es decir, que el acreedor del socio o el mismo socio toquen los activos sociales. Y termina rompiendo los flujos. Ambas características juntas terminan haciendo que los patrimonios dejen de dialogar entre sí a los fines de responsabilidad para con terceros. Los patrimonios solo van a seguir dialogando a través de esta doble vía, que son los dividendos y la cuota de liquidación. Pero no con respecto a los acreedores. Con respecto a los acreedores, tanto del socio como de la sociedad, quedan totalmente separados y son dos personas distintas. ¿Ok? Por supuesto que en las sociedades que no presentan los socios responsabilidad limitada por las deudas sociales, solo existe la persona jurídica y eventualmente el socio va a responder por las deudas sociales. Pero como dijimos, es una excepción y aparte son sociedades que ya casi no hay. Así que esta es la parte más perfeccionada, digamos. Como le dije, chicos, son todas cosas que ya vimos estas, pero están más precisamente enunciadas en estas dos slides. ¿Por qué? Porque en esta clase, estuvimos 8 clases diciendo lo buenísima que era la corporación y la sociedad como gran idea de la humanidad. Bueno, en esta clase tenemos que ver los costos que tiene eso. Porque no es gratis. Una gran idea, ¿pero qué? Es una gran idea que tiene un montón de beneficios y algunos costos. El resultado neto es positivo, pero no significa que no tenga costos. No significa que todo lo que produce es bueno. Significa que produce más bueno que malo y el resultado neto es bueno. Tiene costos también. Una parte de los costos lo vamos a ver en esta clase y otra parte de los costos lo van a ver en la actuación judicial el año que viene, en 4 meses, que tiene que ver con curso y quiebras, porque típicamente a través de estas formas se terminan defraudando acreedores también y trasladando riesgo empresario a acreedores. ¿Okay? En el caso, si todo está hecho bien, le terminás trasladando riesgo a los acreedores. Si está hecho mal, encima los defraudás. ¿Okay? Pero digamos, tiene costos todo esto. Bueno, ¿quiénes son estos acreedores famosos? Vamos a una clasificación de acreedores. Los más sofisticados, llamados institucionales. Bancos, hay otros tipos de acreedores institucionales. Por ejemplo, si recuerdan la crisis de la hipotecaria norteamericana, ¿no? 2008, 2009, la crisis de las subprimes, tenés todo el tema inmobiliario, ¿no? Allá, Freddie Mac, Fannie Mae, grandes compañías que gestionaban créditos hipotecarios en Estados Unidos. Esas son acreedores institucionales, ¿ok? Pues tienen una sofisticación impresionante en sus contratos, en sus asesores contables, en sus asesores financieros, en sus asesores legales.
Bueno, debido a su fuerte posición, decimos, los acreedores institucionales pueden recurrir a todo tipo de mecanismos de protección. Entonces, ¿quiénes son? Los que menos van a descansar en las reglas del derecho de sociedades para protegerse, porque tienen sus contratos redactados. ¿Se acuerdan cuando el señor Burns aprieta el botón y salen los 50 abogados del costado? Bueno, tiene esos 50 abogados que le redactan los contratos, no necesitan que la ley de sociedades los proteja, ¿ok? Se protegen solos. Segunda categoría, un poquito menos sofisticados, los obligacionistas. Es decir, los bonistas de la sociedad, los tenedores de obligaciones negociables, que usualmente se les realiza una oferta, decimos, de toma o deja en el prospecto de emisión. La compañía sale y dice, che, lanzo estas obligaciones y estas son las características. Si querés comprar, si no querés, no. Usualmente estos prospectos incluyen ciertos tipos de covenants, ¿okay? Restricciones al comportamiento de la sociedad que hoy tenemos que ver. Pero en general son más laxos que los préstamos bancarios, los covenants o restricciones ahí contenidos. ¿Habían escuchado esto de covenants alguna vez? Bueno, los covenants son restricciones, ahora vamos a ver, que se incorporan en los contratos para beneficios de los acreedores. Siguiente acreedor, un poco menos sofisticado aún, proveedores. Los proveedores, se dice que su habilidad para protegerse puede verse limitada por presiones de mercado, porque hay otros que si no le vendes vos en las condiciones que la compañía quiere, le venden ellos. Sin embargo, si es un proveedor crítico, su poder de negociación sube, obviamente, porque es el único que vende cierta cosa. Siguiendo con posibilidad de defenderse, los clientes. Los clientes pueden protegerse rechazando pagar los bienes por adelantado, por ejemplo, por si las dudas después no se los entregan, estableciendo que la propiedad sobre los mismos cambia con el pago y no con la entrega, o diversificando entre varios proveedores. Los empleados tienen menos margen para diversificar porque deberían trabajar para más de un empleador, por ejemplo. Una cosa, bueno, acá en Argentina es medio típico esto de tener 2 o 3 trabajos, en otros países menos sufridos no, y entonces es más difícil típicamente que el empleado diversifique, ¿ok? Porque en realidad muchos empleados dependemos de nuestro único empleador. Entonces, bueno, se te cortan todos los flujos de ingresos, ¿no? Y en teoría puede cambiar de empleador de vuelta en otro país que no sea Argentina y un mercado de trabajo más líquido. Y en último lugar, de acreedores menos sofisticados y en realidad con menos posibilidad de sofisticar su protección, están los extracontractuales. El tipo que pisás por la calle, al que se le cae una pared de la empresa en la cabeza. Ese, obviamente que no va a poder, no va nunca, por definición, redactar un contrato con cláusulas para protegerse de vos, porque acaba de entrar en contacto con vos como acreedor porque le generaste un daño. Entonces ese tipo pobre, a este sí le interesan las provisiones de la ley de sociedades, porque acá todo lo dispositivo que está escrito en la ley y que no está escrito en el contrato que él obviamente no tiene, es lo único que le va a servir. ¿Ok? Entonces a este sí le aplican, que esto es un poco lo que anticipó Agustín hace un rato preguntando por los tipos de acreedores. Entonces, ¿qué decimos? Básicamente decimos que hay un vector creciente de protección desde los acreedores más desprotegidos, los extracontractuales, hacia los protegidos, que son típicamente los bancos, que es un poco lo que veníamos adelantando hoy. ¿Okay? Acá un poquito más lindo graficado. Bueno, ¿cómo protegemos a estos acreedores? Obviamente que son distintos entre sí, entonces van a requerir diferentes herramientas, pero básicamente tenemos que ver todo el abanico de herramientas que hay a mano para protegerlos. ¿Ok? Y tenemos que dividir la discusión entre si la empresa está en marcha, que es lo que tenemos acá, o las herramientas para la cual la empresa está en crisis, porque es una situación, como ustedes saben, del primer año, el supuesto empresa en marcha es muy fuerte e implica ciertas cosas. Si esto no es así, hay otras soluciones que obviamente es el segundo kit, que es el más feo, ¿no? Esto es como el primer, te tiraste del avión, primer paracaídas. Se rompió el primer paracaídas, bueno, hay uno chiquito de repuesto. No es lo mismo y es un segundo kit más feo de usar, pero bueno, es el segundo kit, ¿ok? También hay remedios para la empresa en crisis. Pero primero veamos los remedios para empresa en marcha para mitigar la tercera relación con los acreedores de agencia, ¿no? Bueno, acá los autores, y obviamente estoy siguiendo a Hansman y Kragman en esto, como en todo el esqueleto conceptual del curso, hablan de 2 grandes grupos de provisiones, digamos, para proteger a los acreedores. Las provisiones la provisión obligatoria de información, es decir, informar, todo el régimen informativo periódico de la compañía, y las reglas sobre capital social. ¿Qué es provisión obligatoria de información?
lo que decíamos acá. Primero, garantías y covenants, que lo vamos a ver mejor en la segunda parte. Segundo, la reglamentación sobre los grupos societarios. Y tercero, la reglamentación sobre gatekeepers o guardianes, que lo vamos a ver en la clase de gobierno corporativo. Que acá se dice clase 13, no sé si es la clase 13. Bueno, es la clase de gobierno corporativo. Me tengo que fijar si en este año, este curso es la clase 13, pero me parece que era clase 15. Pero bueno, básicamente en la clase de gobierno corporativo vamos a ver el tema de gatekeepers. Bueno, provisión obligatoria de información. Los acreedores en general no contratan, decíamos, sin obtener información previamente del tomador acerca de su performance financiera, a no ser que puedan descansar en su reputación y otra información públicamente disponible. Acá entra lo del veraz que nos decía Evelyn, ¿no? O sea, quieren saber cuán creíble sos, básicamente, cuán confiable sos. Los acreedores con mayor poder de negociación, en general, generan oportunidades de escape para sí mismos, es decir, salirse del problema de la relación contractual, en la forma de cláusulas de aceleración, es decir, poder gatillar comportamientos si pasa cierta cosa. ¿Vieron, por ejemplo, esos planes de pago que si uno no paga una cuota se cae el plan, por ejemplo, con la FIP, o un préstamo con el banco que de pronto si no paga la cuota tal, de pronto todo el capital debido, que eran 20 años, exigible hoy? Bueno, esos son... Sí, o también, profe, un pagaré. A mi hermana para alquilar le pedían un pagaré, por ejemplo, de $2.000. Una locura, pero... Si no... Sí, eso es tengan cuidado con esas cosas, chicos. Yo también firmé un pagaré por este departamento en 2013 y no sé dónde está ese pagaré. O sea, por suerte creo que debe ser 2.000 pesos ahora, no $2.000. Pero tengan cuidado porque típicamente uno pierde track de esos cosos. Sí, es un peligro el pagaré. Síganlos. O sea, a lo que voy, cuando termine el contrato, pidan que le devuelva el pagaré. No, típicamente le cortan la firma. Pero no. Yo ahora la inmobiliaria que en su momento se alquiló, cuando alquilé esto, desapareció. Así que ese pagaré no sé dónde está, digamos. En algún momento me llega, pero bueno, creo que eran 7.000 pesos, por suerte. Pero sí, igual Evelyn, eso es verdad, pero no es una cláusula de esta que estamos hablando, ¿no? De aceleración. ¿Está bien? Aceleración, sí, decíamos. No, está perfecto, pero es una garantía, digamos, más, pero no es estas cláusulas de aceleración son algunas que hacen que los flujos se aceleren los tiempos, digamos, ¿okay? Cuando pasa una cierta cosa, se aceleran los plazos. En un contexto societario, puede significar que la sociedad, por ejemplo, realiza o no tiene los resultados esperados, o realiza acciones que no tiene que realizar, y entonces se gatillan aceleraciones de los pagos, básicamente. Y acá vamos a lo de se gatilla, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este tema de otros covenants, que ahora vamos a ver en empresas en crisis. Y si no, garantías, ¿ok? Lo que se llaman en inglés security interests o collaterals, que es que haya bienes que garanticen específicamente. Acá sienta lo que decía Evelyn, tal vez del pagaré, ¿no? Si bien es un título en sí mismo, muchas veces se vincula con la ejecución de activos específicos, decíamos, prendas e hipotecas, básicamente, ¿ok? Esto es security ¿Y interest. embargos? Es eso. ¿Cómo? ¿Y embargos? Claro. También. Sí, el embargo es la ejecución de una prenda, básicamente, o sea, cuando hay una garantía, o sea, la ejecución de una garantía sobre un bien mueble se canaliza a través de un embargo, básicamente. De un bien inmueble no, porque no puedes embargar, porque no puedes mover, pero bienes muebles se canaliza a través de un embargo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo llegamos a esta información? La provisión sobre quién es el otro, ¿no? La provisión básica de información, esto es un típico caso de selección adversa, ¿no? La provisión básica de información se da a través de, en el caso societario, indicar el tipo social en la organización social, la principal información que te dan, la primera información que te dan sobre quién asume deudas por la sociedad, si es ella sola o también sus socios, y los actos registrados en el registro público, ir a ver el legajo de la sociedad, donde está el estatuto y distintos estados contables, por ejemplo. La provisión de información es particularmente relevante en los grupos, ya que su operatoria permite, decimos, una mayor facilidad a la hora de confundir a los acreedores por estas transacciones con partes relacionadas. Por ejemplo, tenemos las reglas de emisión de estados contables consolidados para este tema, para mostrar la realidad económica real hacia terceros. Y finalmente está el rol de los gatekeepers, que lo vamos a dejar para la clase de gobierno corporativo previa al parcial. Y tenemos el segundo grupo de protecciones hacia, ¿se acuerdan que estamos acá? Lo vimos recién, tenemos que ver esto.
que es la protección hacia acreedores, prevista por el régimen societario en la forma de capital social. Algo que ya hemos mencionado, pero que tenemos que ver más en detalle hoy. Entonces, ¿cuál es la idea de capital social? La idea es que una parte de las prestaciones a las que se obligan los socios tiene como contrapartida la cuenta de capital social, que es la clase del viernes, aportes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de capital social estamos hablando de la faz pasiva del patrimonio, particularmente en el patrimonio neto. Cuando hablamos de aporte estamos hablando de la faz activa del patrimonio social, van a ser los bienes que van a integrar, cuando integren los socios los aportes, van a ingresar esos bienes al activo de la sociedad. ¿Ok? Fíjense que el viejo artículo 1649 del Código Civil, del que está derogado por supuesto, definía el capital social para las sociedades civiles, a la totalidad de las prestaciones que consistiesen en obligaciones de dar. ¿Se acuerdan? Bueno, en realidad vamos a ver en la clase del viernes, pero el socio puede obligarse, dependiendo del tipo social, en algunas sociedades, por ejemplo, en las colectivas, puede obligarse con obligaciones de dar, hacer o no hacer. De no hacer no, pero de dar y de hacer. Bueno, solo las prestaciones de dar pueden ir al capital social. ¿Ok? Tradicionalmente, se dice que el capital social tiene tres funciones tradicionales, ¿ok? La función de garantía o jurídica, la función de organización o contable y la función de producción o económica. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que plantear nosotros es, hoy yo les contaba, esto también lo hablamos en el final hoy, yo que les comentaba, tenemos que separar con detalle los usos metafóricos de los usos literales, ¿ok? Y este es un típico caso, de hecho, esta es una pregunta que hice hoy y no supieron responderme. ¿Cómo se materializan ambas tres funciones del capital social? ¿Ok? Porque lo que se dice son estas tres cosas, ¿no? Las funciones tradicionales del capital social son que garantía, pues el capital social sirve como garantía a los acreedores, de organización, porque permite calcular la participación de los socios en la compañía, y de producción, porque es un conjunto de bienes con los cuales la sociedad comienza a operar típicamente. ¿Ok? Los aportes. Bien. Entonces yo le hacía estas preguntas a compañeros de ustedes hoy. Bueno, el capital social, ¿de qué lado del patrimonio está? La faz pasiva, de este lado, ¿no? No tenía terminología, pero no importa, la desarrollamos. Pero la faz pasiva, bien, está en el patrimonio neto. ¿Cómo haces con una parte del patrimonio neto para desempeñar una función de producción, una función económica? Dice, no, bueno, por los bienes que aportan los socios. Digo, está bien. ¿Qué relación hay entre los bienes aportados y el capital social? Entonces, no lo tengo acá, lo tengo en la clase del viernes, pero que son los asientos básicamente atrás de esto, ¿no? Los asientos contables, porque son fáciles de hacer visualizar relaciones obligacionales, los asientos contables. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que la sociedad hace básicamente es accionistas a capital social, cuando el socio firma el contrato, y luego hace rodado accionista, qué sé yo, cambia el crédito que tenía con el accionista por el aporte que efectivamente integra el accionista. En el segundo asiento, que es el asiento de integración del capital social, de los aportes en realidad, ¿qué pasa? El capital social no se lo toca, solamente cambia la sociedad un crédito por un bien, un crédito contra el accionista por un bien. Entonces, ¿a qué se reduce esta función de producción del capital social? En realidad implica que hay un grupo de bienes en el activo de un valor equivalente al capital social con los cuales la sociedad trabaja y que típicamente, no necesariamente, pero típicamente van a ser los primeros bienes que obtenga, digamos, ¿no? Por ejemplo, el efectivo, que los socios van a aportar y van a integrar. Pero lo cierto, cuando uno habla de función productiva o económica del capital social, es que la sociedad trabaja con todos sus activos, chicos, con todos sus bienes. Pasa que, bueno, cuando uno empieza, obviamente estamos acá, ¿no? Lo que yo aporto es todo el azul. Mi pedacito azul que le aporté, mi activo, es todo el activo de la sociedad. Pero cuando la sociedad empieza a trabajar, típicamente, eso queda reducido a algo así. Bueno, entonces, si queremos hablar no metafóricamente, porque obviamente cuando un juez, un abogado, habla estas cosas, las entiende. Lo que tenemos nosotros que poder explicarlas igual, a pesar del uso metafórico,
Cuando decimos que el capital social tiene una función económica de producción, estamos queriendo decir que el capital social implica un cierto monto que, como tiene como contrapartida bienes en el activo, con esos activos la sociedad trabaja. Eso estamos diciendo, nada más. Por supuesto que acá no hay una identificación específica de bienes dentro del activo con el capital social, sino que es una cifra, nada más. ¿Ok? Lo mismo con la función de garantía. ¿Cómo funciona el capital social como garantía hacia acreedores? Estas son cosas como lo que veíamos hoy de que uno limita su responsabilidad a la inversión realizada, ¿no? Uno siempre repite estas cosas. El capital social funciona de garantía para los acreedores. Yo digo, bueno, ¿cómo funciona? ¿El acreedor te viene a atacar el capital social? No. ¿Qué ataca el acreedor? ¿De qué se cobra el acreedor? De los activos de la Los sociedad. activos. Exacto. Usted tiene el 242 ahí. La sociedad responde con todos sus bienes a todo su pasivo. Entonces, estos van a venir a buscar, perdón que vuelvo, pero esos van a venir a buscar esto. De acá, no van acá abajo a buscar el capital social. El capital social no existe, es un concepto contable. Entonces, estos van a venir a buscar esto. Van a buscar bienes, quieren llevarse lingotes de oro, no quieren llevarse libros contables, ¿ok? Entonces van a buscar activos acá. Digo, yo sé que estas capaz les resultan tonterías estas cosas, pero para que guarda con repetir fórmulas, ¿no? Porque tenemos que poder explicarlas. Bueno, entonces, ¿qué significa que el capital social sirva de garantía a los acreedores? Le digo esto porque es una cosa que en los congresos de abogados les encanta la función garantía del capital social, por ejemplo. En realidad, el capital social tiene una función de garantía muy tenue. ¿Ok? Hay un montón de literatura sobre esto, análisis económico del derecho. ¿Qué pasa? Función de garantía, ¿cómo funciona? Los activos garantizan todos los pasivos, en términos generales. Ahora, por supuesto, cuanto más alto sea el patrimonio neto, cuanto más grande sea el patrimonio neto, o cuanto más chico sea el pasivo con respecto al activo, si queremos mejor expresado, cuanto más solvente sea la empresa, ¿no? Que el pasivo sea más chico en relación con el activo o con respecto al patrimonio neto de la sociedad, como querramos medirlo, va a ser más fácil que el acreedor se cobre. Cuando la sociedad es menos solvente o está más apalancada, decimos que cada vez mayor proporción de los activos se los debemos a terceros, están financiados con terceros. Entonces, si esto se achica mucho el patrimonio neto, resulta que capaz que por cada 10 pesos del activo que tenés, 1 lo aportaste vos y 9 te los prestaron. Entonces la sociedad está muy apalancada, porque estos tan chochos se hacen llamar los dueños, toman decisiones sobre 10, pero deben 9. Pero la sociedad está muy apalancada. ¿Ok? Tenés un imperio, pero debes el 90% del imperio que tenés. Entonces tenés el 10% del imperio en realidad. Bueno, cuanto más grande es el patrimonio neto en comparación con el pasivo, más fácil que el acreedor se cobre. Al revés, cuanto más chico es el patrimonio neto en relación con el pasivo, empieza a tener problemas eventuales de cobrabilidad el pasivo. Imagínense, ¿qué pasa si la sociedad empieza a perder plata año tras año? Resultado negativo. Te va a comer un pedazo de los activos y vos lo vas a registrar como una pérdida, como un resultado acumulado negativo, te vas a ir comiendo parte del patrimonio neto. ¿Ok? Seguís perdiendo, perdés activos, perdés patrimonio neto. Seguís perdiendo, perdés activos, perdés patrimonio neto. Ya vamos a ver luego los rubros que hay acá adentro y cómo te los tenés que ir comiendo, justamente cómo te los tenés que ir desafectando, porque te empezás a comer resultados no asignados, después te comes reserva, después te comes prima de emisión, después te comes ajuste a valor nominal de capital social, y después ya es capital social en un momento, si perdés lo suficiente. Entonces, en un momento llegas hasta acá. En un momento tu pérdida es toda esta, y llegaste hasta acá. ¿Cómo funciona el capital social ahí? Entonces, ¿cuál es la función de garantía que tiene? Es la última línea de defensa antes de que empiecen a perder los acreedores. Si vos seguís perdiendo y te seguís comiendo activos de la compañía, porque cada año que gira tu empresa, tiene su giro comercial, sos más pobre que el año anterior, tenés un patrimonio menor, tenés un activo menor, si cada año que pasa te empobreces, llega un punto en el cual te va a quedar como última línea de defensa un monto tal de activos que equivalen a capital social. Si te seguís comiendo eso, es decir, seguís perdiendo plata, te empezás a comer parte del capital social. Y una vez que se fue el capital social, lo que te queda claro es que el patrimonio neto es cero,
va a empezar a ser negativo y eso significa que no va a haber suficientes activos para pagarle a todos los acreedores. Por eso el capital social es la última línea de defensa antes de que los acreedores empiecen a no poder cobrarse las acreencias que tienen con la sociedad. ¿Ok? Ahora, ¿es una garantía efectivísima que hace imposible que el acreedor pierda? No, es un colchoncito más de plata, chicos. Es algunos activitos más que hay. A veces son más grandes, a veces son más chicos, pero es una función muy indirecta, que, o sea, el acreedor no va a descansar en la cifra de capital social para ver cuán cerca está de perder o no. Va a evaluar un millón de cosas. Primero, la solvencia en general de la compañía con respecto al patrimonio neto, no con respecto al capital. Y segundo, va a ver los prospectos que vos tengas de funcionamiento económico en la sociedad. ¿Ok? Digo, probablemente la compañía, cuando llegue a que el capital social efectivamente esté en juego, ya está al horno. La sociedad, los socios, los acreedores, ¿ok? Para decirlo mal y pronto, digamos. Bueno, y tercer función, es la única función verdadera del capital social. ¿Verdadera a qué me refiero? A que opera por sí mismo. Porque fíjense que la función garantía y la función de producción es con respecto a ciertos bienes que equivalen en valor al capital social. Pero no es el capital social propiamente dicho, sino que son bienes que están en la contrapartida, en monto, no en tipo de bien del capital social. Estas son las cosas que me tienen que explicar en un final, digo, porque ustedes, tenemos una clase de esto, que no son alumnos de zoología, son alumnos de esto, entonces tienen que poder explicarlo. Ustedes tienen que saber diferenciar si es una metáfora o si es literal. Digo, porque me miraban, miran, y bueno, sí, y no, pues explícamelo, digamos, estamos dando la materia, ¿ok? Bueno, ahora, función de organización, ahí es donde el capital funciona en su calidad de tal, qua capital. ¿Por qué? Porque ahí sí, la función de organización o función contable, ¿para qué? Para calcular participaciones de los socios. ¿En qué? Y primero, por supuesto, en el capital social, hoy decíamos, nos sirve para calcular la parte de responsabilidad potencial con respecto a las deudas sociales. Lo vamos a proyectar para abajo y va a representar nuestra participación en todo el patrimonio de la sociedad. Es decir, si tenemos el 10% del capital social, en realidad somos titulares del 10% del patrimonio, sean primas de emisión, sean ajustes, sean reservas, sean resultados no asignados. ¿Ok? Va a servir para calcular votos. Entonces, esto acá sí funciona bien conceptualmente como capital social del lado pasivo del patrimonio global de la compañía. En las otras dos funciones funciona del lado del activo, y en realidad lo que uno hace es usar los bienes o para pagarle a acreedores, o para trabajar en la empresa como capital de trabajo. ¿Ok? Bueno, estos son principios típicos del capital social. También está la parte tradicional. Y acá les traje alguna pequeña cosita de, nada, en bibliografía sobre esto. Hay un millón, chicos, yo le puse al final, fíjense, al final de la clase de hoy, que es bastante larga, como verán. Bueno, ese libro. Final de la clase, acá. ¿Dónde está? Bueno, este particularmente es un trabajo sobre... sí, este es un trabajo que... Hay un libro entero sobre capital social, por ejemplo, que tengo, que cuenta cómo en la práctica mide si sirve o no el capital social como función de garantía. No declamativamente, sino en la práctica. Bueno, entonces, ¿es útil el capital social? Es una pregunta que muchos países se hacen. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay capital social, chicos. No hay un capital nominal. Muchas compañías, aún cotizantes, tienen $1 de capital nominal. ¿Para qué? Para retener la parte de función de organización. Entonces, cada acción representa una parte alícuota de ese capital de $1, pero obviamente no tiene ninguna función de garantía o producción. ¿Qué haces con $1? Coca-Cola no trabaja con $1, no es garantía de nada el dólar de capital social. Sirve solamente para dividir. Como tenés que tener división sobre algo, bueno, lo más chico que hay es $1. Entonces, muchas jurisdicciones en Estados Unidos, recuerden que son 50, tienen provisiones que permiten que las compañías no tengan un capital social determinado. Y las acciones no tienen valor nominal, por ejemplo. ¿Ok? En otros países, como Europa, varios países de Europa, incluida Inglaterra, que es un lindo caso para comparar porque la legislación es muy parecida a Estados Unidos, pero sí tienen capital social, hay todavía, y Argentina definitivamente, que acá es un tema que apasiona a muchos profesores de societario, en Argentina en teoría hay una función de garantía importante del capital social. Bueno, ¿qué se dice internacionalmente como mecanismo de protección de acreedores? Es de utilidad muy dudosa.
Decíamos, en Estados Unidos ya no cumple un rol relevante en este sentido, en otros lugares sigue habiendo un capital mínimo. En nuestro país decimos, nosotros, sin cuentas muy grandes, solamente sacando un par de números, a priori, es aún más dudosa dado el contexto inflacionario, ¿okay? Porque rápidamente pierde valor en términos reales. Es usual que los montos mínimos queden particularmente atrasados. Piensen, por ejemplo, que la última modificación para constituir una anónima es del 2012, que eran 100.000 pesos. 100.000 pesos de 2012 equivalían a 21.186 dólares. Perdón, esto en 2017 lo saqué para el cuatrimestre pasado. Ahora, bueno, por ahí anda, digamos, 980, qué sé yo, dólares. 100.000 dividido 104. Fíjense cómo bajó, aún si opináramos que en algún momento servía para algo en 2012, pasamos, ahora es el 5%, el valor en dólares del capital social mínimo para una anónima. Estos 1.000 dólares, ¿cuánto pueden proteger a un acreedor de una sociedad anónima? Es muy dudoso, y aparte ustedes estarán pensando, 1.000 dólares para todas las anónimas. No distinguís entre nada. Bueno. Tenemos que ver entonces, esto del capital social, perdón es que retrocedo un poco para que recordemos, tenemos el capital social mínimo, que es lo que prevé como colchoncito mínimo de activos para proteger a los acreedores, de sus reglas de reducción y restricciones a la distribución de dividendos también, ¿ok? Entonces, para seguir, tenemos el tema de cómo varía, porque uno de los principios del capital social es la intangibilidad y la invariabilidad. Es decir, que no debería modificarse ni su valuación, que tiene un valor nominal estable, y por eso si lo tocamos, por ejemplo, con ajuste por inflación, abrimos otra cuenta que es ajuste de valor nominal de capital social, no tocamos el valor nominal de capital social directamente, y es invariable, ¿por qué? Porque no puede variar porque sí, sino que hay mecanismos societarios específicos para aumentarlo y para disminuirlo. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Bueno, para aumentar el capital, sabemos que si está previsto en el 188, nosotros podemos por asamblea ordinaria aumentar hasta un quíntuplo del valor original del capital social. ¿Ok? Ahora, si no está previsto, o si excede al quíntuplo del capital social original, no es que siempre el quíntuplo, sino el quíntuplo del original, pasa a extraordinaria. ¿Ok? Estas son las reglas generales de aumento de capital social en las sociedades. Eso no preocupa tanto aumento de capital porque estás incrementando la garantía. Lo que molesta en las jurisdicciones que consideran que el capital social sirve para algo es la disminución. ¿Por qué? Porque si el capital social es garantía para los acreedores y lo disminuyo la garantía de los acreedores. Entonces hay muchas reglas acerca de si podemos reducir y en qué medida el capital social. La reducción de capital consiste en la disminución en el valor del capital, entendido como un valor contable que cuantifica al conjunto de las participaciones de los socios en la sociedad. Puede ser consecuencia de una disminución en el número de participaciones societarias o en el valor nominal imputado a tales participaciones. Es decir, o hay menos acciones o se van, o a todas las que quedan les bajamos el valor a cada uno. Puede implicar modificaciones cualitativas, cambios en la composición del patrimonio neto sin variación del valor total del activo, o cuantitativas cuando hay cambios en el patrimonio neto que involucran disminución del activo. ¿Ok? Por ejemplo, decimos el desaporte, ¿no? Se entregan bienes a los socios, baja el capital social, baja el activo. Puede pasar que no. Puede pasar que no, cuando, por ejemplo, una parte del capital social pasa a reserva. Por ejemplo, se desafecta el capital social y queda como resultado no asignado y eventualmente se distribuye. Mientras tanto, es una variación interna del patrimonio neto sin implicar una variación en el activo. Bueno, tenemos un montón de requisitos para la ejecución de esta reducción de capital. Básicamente el 204 dice que la resolución sobre reducción da a los acreedores el derecho regulado en el artículo 83, inciso 2, que está acá, y deberá inscribirse previa a la publicación que el mismo requiere. Esta disposición no regirá cuando se opere por amortización de acciones integradas y se realice con ganancias o reservas libres. Esto no se entiende mucho, pero bueno, ahora vemos un poquito. Artículo 83, fíjense. Oposición de los acreedores a esta reducción de capital social. ¿Por qué? Porque el acreedor, como les decía, es garantía de los acreedores. Entonces, si lo reducís, los perjudicás. Dentro de los 15 días de la última publicación del aviso, esto está previsto, chicos, para reorganización societaria, el 83, ¿ok? Pero vamos a aplicar acá. Dentro de los 15 días de la publicación del aviso, los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión en este caso. En el caso nuestro es a la reducción de capital.
Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones, pero el acuerdo definitivo, bueno, tenemos un plazo para tener que informar a los acreedores qué va a pasar. Rige sobre tributarias de capital, no para las operatorias, porque eso es por imperio de la ley. ¿Ok? ¿Qué hipótesis de reducción de capital conocemos? Con salida patrimonial por decisión explícita de los socios, decíamos, como leíamos recién. Hay una que es obligatoria por pérdida, yo les decía, uno va incurriendo en pérdidas, te vas comiendo parte del patrimonio hasta que llegas a capital social. Si te comes suficiente cantidad de capital social, tenés que reducir el capital social en su valor nominal. Hay una que es voluntaria por pérdida. Hay como consecuencia de la resolución parcial, a veces se va un socio, entonces baja el capital social, baja el activo, esta situación del desaporte que yo decía hoy. La reducción de capital por ejercicio del derecho de receso, similarmente. La amortización de acciones, que es un caso particular. La mora en la integración puede hacer que el socio pierda derecho sobre ese porcentaje de capital suscripto y no integrado. Por escisión, también. Por la constitución de reservas, desafectamos una parte del capital social y va a reserva. Por la cancelación de acciones o cuotas, es una variante de la reducción de capital con salida patrimonial. Por violación de las normas sobre participaciones recíprocas, que nos obliga, cuando una sociedad participa en la otra y la otra en una, nos obliga a cancelar la participación recíproca en ambas sociedades. Por menor valuación de aportes y por distribución de la reserva por primas. ¿Ok? Que no se trata estrictamente de una reducción de capital, sino una operación a la cual se aplican los requisitos de reducción de capital, porque prima emisión está fuera de capital social. ¿Ok? Bueno, para ir terminando, porque ya estamos medio quemados, me parece, hoy, tenemos acá unas registraciones que no vamos a ver, que, nada, les traje porque la cancelación de acciones o cuotas trae todo un problema de cómo contabilizar, ¿ok? Entonces les traje un par de... Acá sigo a Fue Newton en contabilidad superior, que tiene 3 métodos, y yo acá les traje el método 1, método 2, y el método 3 no se los traje porque es una variante de esa, básicamente. Bueno, después vemos las acciones, los métodos de contabilización, pero básicamente para terminar la clase de hoy, que nos quede solamente lo de empresa en crisis para la clase que viene, hay una cosa que está prohibida, que es la operación acordeón, que se llama en Argentina, particularmente lo prohíbe la IGJ, en la resolución 7/2015, fíjese, artículo 113, dice, no se inscribirán la reducción a cero del capital social a consecuencia de su pérdida total y su simultáneo aumento, conocido como operación acordeón. La pérdida total de capital social como causal de disolución de la sociedad debe revertirse mediante el reintegro total o parcial del mismo o su aumento. Este segundo sujeto a inscripción conforme a las disposiciones pertinentes de esta sección. Si el reintegro es parcial, procede la reducción de la cifra estatutaria al importe de dicho reintegro, la que debe inscribirse de acuerdo con el artículo 110 de estas normas. ¿Qué pasa básicamente? A veces cuando las sociedades pierden mucha plata, como decíamos hoy, y el capital social baja, qué sé yo, un 20% del capital social original, lo que tienen que hacer es reintegrarlo para volver a ampliar ese colchoncito de activos que es garantía de los acreedores. En lugar de hacer eso, ¿qué hacen? En algunas jurisdicciones del país. Bajan el capital social, lo reducen a cero y lo aumentan al 20% original, que pasa a ser el nuevo valor de capital social, y en realidad es el 20% del capital social original. Lo que les dice Nielsen en este artículo es, che, ustedes no pueden hacer eso. En realidad tienen que reintegrar el valor nominal original del capital social, no aprovechar esta jugarreta para reducir de facto el valor nominal del capital social al que efectivamente tiene hoy el valor de su sociedad efectivo. ¿Ok? Pero bueno, con eso terminamos. Tenemos que ver la registración y tenemos que ver la última partecita de esta protección a acreedores, particularmente para empresas en crisis. Y el viernes comenzamos con aportes, que es ver más en detalle reglas más específicas sobre bienes aportados particularmente, que es en definitiva la constitución del capital social. Les digo esto ¿por qué? Porque vienen algunas clases ahora, básicamente vienen aportes, después contabilidad societaria, después utilidades y dividendos, después fiscalización, y después la clase que cierra es de gobierno corporativo, como para dar una visión global a todo esto que vimos. Y con eso terminamos para el primer parcial. ¿Okay? Son muchas herramientas de constitución de lo que venimos trabajando. La segunda parte del curso va a ser más de reglas jurídicas, de aplicación de todo esto que estamos viendo acá. Pero bueno, ahora las clases que vienen, si quieren, las 5 clases que vienen son más patrimoniales,
que estas que vimos hasta acá. Con esto, lo que tenemos que ver el viernes, digo, este pedacito de protección a los acreedores, termina la primera parte, digamos, donde pusimos en marcha los mecanismos constitutivos básicos de las sociedades. Estoy casi sin voz ya, me parece. ¿Alguna consulta? No tenemos ganas de nada, me parece. Ayrén, perdón. ¿Cuándo viene el texto de la clase 8 que falta? El de hoy, sí, pará, que me lo preguntó hoy, ¿quién fue? Ignacio, ¿no? ¿Está Sí, Ignacio? yo, profe. Sí, Ahí sí, está. sí. Bueno, pasa así. El texto que habla esto del pecado original del derecho societario es de Hansman y Crackman del año 2001, que se llama El rol esencial del derecho corporativo, que para ellos es el de personalidad jurídica. Hasta ese momento, hasta hace 20 años, usualmente se decía que lo más novedoso que las anónimas habían aportado, que las corporaciones habían aportado, era la responsabilidad limitada para los socios. Estos autores insisten en que es la personalidad jurídica. Yo les hice un videíto, no a ustedes, a sus compañeros, hice un videíto sobre esto que lo resume. Pero ¿qué pasa? Ahora encontré la versión en castellano del artículo, así que seguramente se lo suba y les voy a dar un par de secciones para que lean, porque está muy claro ahí lo que yo les conté al principio de la clase, que es los costos asociados a la partición patrimonial, no solo los beneficios. Hasta ahora, con el capítulo 1 de Hansman y con Alfaro vieron los beneficios, ¿no?, de servir de bomba de capitales. Con ese artículo ven los costos asociados bien, en qué medida se perjudican los acreedores por esta partición patrimonial. Así que seguramente les suba una parte de ese capítulo, de ese artículo, y van a tener video mío igual sobre ese tema, que es lo que está oculto ahora, que no lo pueden ver. Pero sí, en breve se los linkeo, ¿ok? Las dos cosas. Y después las slides. Buenísimo, profe. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos el viernes con suerte, entonces. Chao, profe. ¿Está bien? Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches.